Muy buenos días. Nuevamente compartiendo el Evangelio, que es palabra de vida, que es palabra de esperanza. El día de hoy estamos leyendo el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas y solamente vamos a leer 2 parábolas de la misericordia. Y son 3 parábolas, pero en la liturgia solamente se nos presenta el día de hoy 2 parábolas. Antes de entrar directamente de lleno al Evangelio, me gustaría que trataras de recordar, en caso de que te haya sucedido, ¿qué sientes o qué sentiste cuando pierdes algo muy importante? Ya sea que hayas perdido las llaves del carro y que no estés cerca de tu casa, ¿cómo te pones? Ya sea que hayas perdido la tarea que tenías que entregar para tener derecho a presentar el examen final, o que hayas perdido algo que tus papás te hayan dado que tenías que cuidar. ¿Qué sientes cuando se te pierde algo? ¿Y qué tan atento estás a buscar, a encontrar, a poder preguntar sobre esto? Aquí en la iglesia tenemos un lugar, un espacio que se llama la caja de los objetos perdidos y encontrados. Y usualmente después de cada misa pasan los encargados de limpieza o los acomodadores a recoger, a poner orden entre los libros, los misales, y si hay algún objeto que alguien haya olvidado, se suele recoger y se pone en ese lugar. Seguido encontramos llaves, encontramos libros, encontramos misales, y no falte quien el día lunes hable a la oficina preguntando por ese objeto. Usualmente tienen que dar alguna descripción precisa para que nosotros podamos verificar que él sea el dueño. Pero usualmente cuando dan descripciones muy ambiguas, pues nosotros pedimos que en realidad prueben que ese objeto es de ellos. Por ejemplo, se me perdió un reloj. ¿No lo tienen ustedes? Pues sí, tenemos varios relojes. Pero ¿nos podrías decir cómo es el que tú perdiste? Pues tiene una cara, tiene manecillas y tiene números. Pues con esa descripción no nos estás ayudando. Nos tienes que decir algo más específico. ¿De qué color es? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es? Pues tienen el brazalete es negro. Tienes que decir algo más específico. A veces a nosotros así nos puede pasar en la vida espiritual. Perdemos algo y si no somos capaces de definir qué es lo que hemos perdido, no vamos a poder encontrar. Por ejemplo, hemos perdido la paz y muchos perdemos la paz, la tranquilidad, pero no sabemos cómo buscarla porque ni siquiera sabemos bien qué es lo que hemos perdido. En estas parábolas de la misericordia, estas parábolas donde se nos habla precisamente de objetos, de animales y de una persona perdida, sí que los dueños o los interesados sabían muy bien cómo buscar. Escuchemos primero esta parábola y dice así: todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre sus hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de convertirse. En esta parábola está bien claro que la culpa fue de aquella oveja que corrió descarriada, lejos de las demás ovejas, lejos del redil. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando se da cuenta que se le perdió una? Va y la busca, pero para buscar a esa oveja, el pastor tiene que recorrer el camino que la oveja tomó para perderse. El pastor no la va a buscar en lugares donde la oveja no fue. Busca. De tal manera que si la oveja se fue por un acantilado,
el pastor va a ir por un acantilado. Si la oveja se fue entre matorrales, el pastor se va a ir entre matorrales. Si la oveja se fue, no sé, a un lugar desierto, se fue entre las corrientes del río, allá va a ir el pastor a buscarla. Se va a meter al río, a los matorrales, al acantilado, a la peña, al rocoso. Va a ir a donde está la oveja. Es eso precisamente lo que Dios hizo por amor nuestro. El ser humano se alejó de Dios. Nos alejamos del redil de su protección, de su cuidado. Y nos entramos entre abrojos, entre espinas, entre la maleza. Nos hemos herido entre la suciedad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Como el buen pastor, toma el camino que nosotros caminamos en perdición y Él sufre sin necesidad la paga de nuestro descarrío. Por eso Él va hasta donde nosotros nos perdimos. Él recorre el camino que nosotros caminamos sin deberla. E incluso de una manera muy hermosa nos dice este texto que el pastor toma la oveja y se la pone en sus hombros. Es lo que hizo Jesús. Tomó la culpa de nuestro pecado y se lo puso en sus hombros cuando caminó hacia el Gólgota con la cruz en su espalda. El buen pastor es el que camina para encontrar a la oveja. Es lo que Dios hace por amor nuestro. La pregunta es, cuando tú pierdes algo, cuando tú pierdes la amistad de alguien, cuando tú pierdes el cariño de alguien, como a veces yo escucho, cuando pierdo el amor hacia mi pareja, ¿qué es lo que haces? ¿Te quedas con los brazos cruzados? ¿O indagas, buscas y tratas de resolver esa situación? Pero es que muchas veces estamos como aquellos que hablan a la catedral diciendo, se me perdieron unas llaves, pero no sé cómo son. Se me perdió un anillo, pero no sé qué valor es el anillo o cuál es la descripción. Perdí una cartera, pero no sé ni siquiera si traía ahí credenciales o no. Tenemos que ser muy específicos a la hora de buscar. ¿Qué es lo que perdiste? ¿Y qué tanto estás dispuesto a hacer por encontrarlo? Dios es el que va en nuestra búsqueda y nos da ejemplo de alguien que sí sabe buscar. En la siguiente parábola, la dracma perdida dice así: ¿O qué mujer si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la dracma que se me había perdido. Os digo que, del mismo modo, habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El problema es de que nosotros a veces ni cuenta nos damos cuando hemos perdido algo. Y cuando lo perdemos, buscamos en lugares en donde ahí no vamos a encontrar. ¿Recuerdas aquella anécdota que te platiqué de que un señor estaba en la cocina abriendo los cajones de la cocina buscando algo entre ellos? Y la señora se le queda viendo y le dice: oye viejo, ¿qué estás buscando? Y él dice: las llaves de mi carro. Y ella sorprendida preguntándose: ¿y qué hacen las llaves del carro adentro de los cajones de la cocina? Le dice: oye, ¿y en dónde las perdiste? Y él dice: oh, las perdí en el jardín. Y la señora le dice: ¿y por qué estás buscando en la cocina? Y él dice: pues porque aquí hay más luz y en el jardín no. Definitivamente con esa actitud, aquel viejito nunca va a encontrar sus llaves porque está buscando en el lugar equivocado, en el lugar que para él es el más cómodo, pero el más equivocado. Aquella mujer del Evangelio, cuando pierde ese dracma, esa moneda, ella enciende la luz y empieza a barrer la casa. Cuando nosotros hemos perdido la paz, hemos perdido el amor, hemos perdido la relación con Dios, lo que tenemos que hacer es lo mismo: encender la luz y barrer la casa. Por encender la luz me refiero a dejar que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. No estemos buscando a tientas, a obscuras, o no busquemos en el lugar equivocado. Deja que la palabra de Dios ilumine tu vida y te muestre qué cosas son las que tienes que cambiar. Y ahí entra el limpiar la casa. Porque si has perdido la paz, no vas a encontrarla estando en la misma situación de pecado, en la misma situación de maldad, de suciedad.
Tienes que limpiar tu casa. Tienes que quitar de ti todo pecado, toda cosa que te está quitando la paz. Y muchas veces nosotros decimos, es que esto me quita la paz, cuando somos nosotros los que hemos perdido la paz. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que te la quiten y otra cosa es que tú la pierdas. Déjame te digo que la mayoría de las veces somos nosotros los que perdemos el amor, los que perdemos la paz, los que perdemos la alegría, los que perdemos el gozo de vivir, las ganas de luchar, los que perdemos nuestros sueños, nuestras ilusiones. Somos nosotros los que perdemos el amor, el interés, la fraternidad, las buenas relaciones, la pureza. Somos nosotros. No es tanto que venga el enemigo y nos lo quite. A veces nosotros lo damos por nada, por descuido. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a hacer para recuperar la paz, la alegría, el gozo, el bienestar a tus amigos? No busques en lugares equivocados, porque muchas veces aquel que ha perdido la alegría, el gozo interior, el júbilo interior, lo empieza a buscar en lugares equivocados. Solamente porque brillan, pero no tienen luz propia. En el alcohol, en los vicios, en los pecados, en la crítica, en el chisme. Ahí pretenden encontrar la pureza, la paz, el bienestar, la alegría interior, la razón de vivir en cosas externas en donde no lo van a encontrar. Así como esa mujer, lo que tendríamos nosotros que hacer cuando hemos perdido algo de gran valor es enciende primero la luz. Una actitud de oración, una actitud de escuchar la palabra de Dios, de dejar que la palabra ilumine nuestra vida precisamente en la situación en la que estás viviendo. Y número 2, no tengas miedo de hacer una limpieza, de pedir perdón, primero a Dios, pero también de pedirle perdón a aquellos que has ofendido, de doblar tus rodillas, de hacer oración, de acercarte a Dios, de verdaderamente crecer. Porque si quieres encontrar sin buscar, eso no va a suceder. Las cosas importantes no las dejes para buscarlas después. Búscalas luego, encuéntralas. Porque si no buscas, no vas a encontrar. ¿Qué has perdido el día de hoy? ¿Tienes en tu corazón al 100% la alegría, el deseo de vivir, la dicha, la plenitud, la relación con Dios, el estado de gracia, de amor? Hoy en el Evangelio nos muestran 2 parábolas. Una, tienes que recorrer el camino. Si caminaste un camino equivocado, tienes que recorrerlo en sentido contrario. Si ofendiste a alguien, recorre el camino para pedirle perdón. Si perdiste algo de gran valor, enciende la luz, no bajo tus criterios, bajo la palabra de Dios, y a limpiar la casa, es decir, quitar aquello que te está robando la paz, el amor, la felicidad. Hasta entonces, recuperando eso, es cuando tendrás la genuina alegría y vida, dicha, gozo, que brota desde un corazón que tiene a Cristo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la verdad, el Dios que sale a nuestro encuentro y que no se cansa de buscarnos y de mandarnos mensajes de amor, como dirá a través del profeta Oseas, es el Dios que nos lanza lazos de amor hasta que un día podamos caer rendidos a su amor. Que sea Él, aquel que no se cansa de buscarnos y de llevarnos sobre sus hombros. Aunque nosotros seamos los que nos hemos perdido, Él sale en nuestra búsqueda. Que sea este Dios quien el día de hoy, saliendo a tu encuentro, te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces buscamos cosas que están mucho más cerca de nosotros. Mi abuelita solía decirme, cuando yo buscaba algo y no lo encontraba, y me decía, míralo, si ahí está frente a ti. Si fuera víbora ya te hubiera picado, decía mi abuelita. Me ha tocado una persona que tenía el celular en su oreja, estaba hablando con su esposo y su esposo le pide un número de teléfono cuando ella está hablando por el teléfono y dice, sí, déjame lo busco, y ella estaba buscando su celular. El celular lo tenía a la oreja, ella estaba hablando con su marido por teléfono y bien angustiada le dice a su marido, no encuentro mi celular, creo que alguien me lo ha robado.
Y el marido en la otra línea empieza a risa y le dice, ¿y por dónde me estás hablando? Y ella dice, sí es cierto, aquí lo tengo. A veces nosotros estamos tan despistados que tenemos lo que estamos buscando frente a nosotros, pero por no estar conscientes no lo buscamos, no lo encontramos. El amor de Dios, la paz, la alegría, la razón de vivir está muy cerca de nosotros, está en nuestras narices. Lo que tenemos que hacer es despertar y darnos cuenta que aquí está, como dice la Sagrada Escritura, al alcance de nuestra mano. Que tengas un excelente día.